Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos aquí a Dancing Eva. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan en www.sonorama.com.es y a quienes en la provincia del Guayas nos sintonizan en 103.7. Son las 3 de la tarde con 11 minutos, amigas y amigos, y quiero invitarlos a que no se pierdan este programa. Hoy tendré la generosa participación de Mercedes y Diego. Mercedes es una madre de familia, Diego es su hijo, y junto a Efraín Soria, director de la Fundación Equidad, ellos han aceptado generosamente acompañarnos en el programa para darnos su testimonio. Hace algún tiempo, Diego, un joven diseñador, le contó a su madre que era gay y quiero conocer qué es lo que pasó, cómo reaccionó mamá, qué fue lo que hizo, cómo ella ha tenido que ir venciendo poco a poco sus propios prejuicios acerca de la homosexualidad. Tendremos este programa enseguida. Vámonos a la pausa comercial, regresamos. Este y todos los programas que transmitimos aquí en Dancing Eva están presentes en la página web www.giselaecheverria.com. También pueden ustedes seguirme en Facebook en Gisela Echeverría Castro. Y también en esta tarde pueden interactuar dejándome saber sus comentarios o opiniones precisamente en esa red social. Mercedes es una madre de familia con 4 hijos. Ella es ama de casa, ama la vida silvestre y el campo, le encanta cuidar y tener animales. Y dice que ella sería muy feliz viviendo en una granja. Es una ama de casa que, después de luchar contra sus propios prejuicios sobre la sexualidad, ha comprendido a su hijo Diego, que en algún momento se aproximó a decirle: mamá, tengo una orientación sexual diferente. Mercedes, muy buenas tardes, bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Diego es un joven diseñador que con el nombre de Dante ha presentado varias colecciones de moda súper vanguardistas y sobre todo amigables con el medio. En 2 ocasiones ha presentado modelos de ropa utilizando material reciclado como botellas plásticas, CDs, fundas, alambres, etc. Acaba de graduarse de diseñador y prepara sus próximas colecciones. Ha participado ya en 2 oportunidades en las actividades del orgullo GLBTI en la ciudad de Quito. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo estoy bien y muy agradecida de poder contar contigo en esta tarde. Gracias a ti por habernos brindado este espacio. Y le doy la más cordial bienvenida también a Efraín Soria. Él es el director de la Fundación Equidad. Hace pocas semanas nos acompañó junto a estas 2 valientes mujeres que buscan que su poder contraer matrimonio, aquí contraer decíamos en ese día, así casi como una enfermedad, no tanto, pero la idea es que puedan tener ellas el derecho de hacer aquello. Efraín, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gisela, muchísimas gracias, saludos a todos los amigos, amigas que nos escuchan. Pues muy bien, muy chévere de que los medios, especialmente aquí Sonorama y este de Dancing Eva, pues tenga este espacio abierto para poder los otros, los que hemos sido estigmatizados, discriminados, se me va la palabra, bueno, discriminados por muchísimos años, también estemos aquí presentando y contando nuestras historias de vida, así que ojalá los amigos y amigas que nos escuchen se animen a interactuar. De eso se trata. Bueno, yo quisiera empezar preguntándoles a Diego, ¿cuándo tú empezaste a pensar en tu identidad sexual, en tu orientación sexual, Diego? ¿Cómo fue? Bueno, a pensar, eso siempre, nací desde pequeño y todo eso, yo siempre he sido gay. Pero, ¿qué sería? 5 años. Podría decirse que veía las películas de Disney y todo eso y me imaginaba el príncipe azul y todas esas cosas. ¿Tú te imaginabas siendo el príncipe azul? Siendo y también buscando. Ajá. Ok, 5 años. ¿Te identificabas cómo? ¿Cómo te veías a ti mismo? Bueno, imagínense que uno es pequeño, ¿no? Y no sabe lo que en realidad hay en este mundo, ¿no? Uh-huh. Ya bueno, con el tiempo, al comienzo decía que era mal,
Pero ya uno con el tiempo va investigando, va viendo las cosas que hay en este mundo y bueno, me dije, soy gay. No puedo estar diciendo otras cosas, yo soy gay. ¿Qué te llevó a a decidir así, a definirte de esa manera? A definirme, primero, lo que me gusta a mí, los hombres. Uh-huh. Y solo eso se podría decir. Como sentir atracción uh-huh. por los varones. Uh-huh, la atracción por los varones. Ajá. Ahí notabas tú, te veías diferente con respecto a los demás. Sí se podría decir que me veía diferente, ¿no? Pero siempre ha habido como un respeto en ese aspecto. Yo como sé decir, hay que respetarlos. Un heterosexual no puede estar yéndome a lanzarme y todo eso. Uh-huh. Sino una persona que sea homosexual. Uh-huh. Ok. ¿Cómo es, en qué etapa de tu vida tú decides hablar con tu madre, hablar en tu familia? Salir del closet, decíamos aquí, ¿verdad? La semana anterior. Bueno, te podría decir de que lo mío de salir del closet fue como sorpresa para mí también. Porque fue un encontrón de mi celular, fue visto por mi hermana, de luego fue hacia mi mamá, de luego fue todo un problema grande en ese momento. Pero cuando ellos me dijeron, tú eres gay, ¿te gustan los hombres? Yo dije, sí, soy gay. No hubo el temor a decir, no, es un mensaje que se equivocaron, nada de eso. Sino me lancé y dije, sí, soy gay. Lo asumiste de una. Sí. ¿Qué edad tenías? 18 años. En ese tiempo sí deseaba decirles, pero no sabía cómo. Uh-huh. ¿Y cuál fue la reacción? Bueno, al comienzo lo que yo deseaba o pensaba de mi familia que iban a aceptarlo normal, ¿no? Pero fue diferente. Fue al comienzo tristeza, al menos para mi mamá pasó muchas cosas por eso. Para mi hermana no nos llevábamos ya, en ese tiempo no nos llevábamos muy bien. Con mi otra hermana que es una de mi gran hermana, como te podría decir. Ella me falló, yo pensé que me iba a aceptar, tampoco. Bueno, pasó el tiempo, mi papá tampoco. Lo que me sorprendió fue de que mis tías, por parte de mi mamá, uh-huh. Las hermanas de ella, o sea, me apoyaron al 100%. Y estuvieron ahí a cada momento, tratándole de hacerlo entender a mi mami eso. Luego de un buen tiempo, el que me apoyó y en realidad me sorprendió fue mi hermano menor. Y gracias a él en realidad hubo estos cambios. Porque después de todo eso, mi mamá comenzó a entender, mi hermana también. Y que en realidad hasta ahora nos llevamos muy bien. Uh-huh. Es decir, hubo un proceso, sin duda. Un proceso bien largo, se podría decir. Mercedes, ¿cómo fue para usted saber que su hijo era homosexual? Para mí fue bien duro. Sentía dolor porque yo siempre vi cómo les maltrataban. Muchas veces en mi juventud y también ya cuando ya tenía mis hijos grandes, yo defendía a muchos homosexuales porque la gente les humilla, les ofende. Entonces para mí fue duro y decía, mi hijo, ¿por qué mi hijo tiene que sufrir eso? Uh-huh. No entendía, tenía mucho dolor y pensaba y decía, mi hijo y mi hijo que desde pequeñito yo le sentía algo diferente a mis otros hijos porque ha sido por algo, ¿no? Entonces yo le sentía algo diferente, como que yo tenía que cuidarle más, protegerle más, era el más cariñoso conmigo, el más apegado y de pronto decía, le van a maltratar, le van a estropear. ¿Cuántas veces he tenido que defender a otras personas y ahora es mi hijo? Uh-huh. Fue bien duro y enseguida pues también en mi mente no sabía que no había nada más que hacer, pero esa angustia de pensar que le van a maltratar, por ahí aparecieron las religiones. Enseguida me cayeron las religiones y que no, que eso estaba mal para Dios y que si yo le pedía a Dios y si oraba a Dios, mi hijo iba a cambiar. Y me metieron eso en la cabeza y yo día y noche oraba y oraba y oraba y tanto era mi dolor que era algo angustiante, desesperante. Por dentro mismo sentía un dolor y le veía a mi hijo. Bueno, pasó mucho tiempo, tuve una embolia cerebral de tanto dolor y
pasó el tiempo y yo le veía a mi hijo como sufría mucho, sufría bastante mi hijo. Y vi que tuvo el apoyo del hermano. O sea, yo sabía que el hermano le apoyaba, iba viendo el apoyo. Un cierto día, en un canal de televisión, le veo a Efraín y invitaba a unas terapias a los padres y a los hijos. Pero yo tenía la idea de que que invitaba, que había un cambio, que me iba a dar algo, o sea, un cambio para mi hijo, ¿no? Pero no, yo llegué al sitio con la ayuda de mi hermana porque tampoco me atrevía a ir sola, con la ayuda de una hermana mía. Llegué y fue ver a tanto muchacho educado, profesional ahí, que yo me sorprendí. O sea, yo decía, estaba yo bien equivocadísima, estaba tan equivocada que yo pensé que mi hijo no iba a salir adelante, porque en ese entonces todavía creo que estaba en segundo nivel, tercer nivel, algo así. Y yo vi ahí cuando me atendió Efraín, me pasó de una señorita que era psicóloga, y ahí sí, fue en la primera conversación que tuve, me hizo entender y viendo tanto joven y viéndole como explicó y todo, yo cambié, y poco a poco. Ahora, esto que le pasó a Mercedes es comprensible, ¿no es cierto? Este dolor tan profundo, porque los padres siempre tenemos unas expectativas con respecto a los hijos. O sea, la primera expectativa que suele haber es, ¿va a ser hombre o va a ser mujer? Después, los padres en el embarazo, ¿no es cierto?, siempre están con la idea, ¿cómo irá a ser? ¿Qué color será su piel? ¿Qué color tendrá los ojos? ¿Será de pelo liso o rizado? ¿A quién se parecerá? ¿No es cierto? Es como hay un imaginario que tenemos los padres que nos hace idealizar, tener una idea también de lo que son nuestros hijos y de cómo van a ser. Entonces, claro, en una cultura en donde decimos sexualmente estamos definidos hombres o mujeres, sexualmente digo, no hablo de género, que es diferente, ¿cierto? Pero entonces se entiende que si anatómicamente hay un niño que es un varón, entonces la expectativa ¿cuál es? Que le gusten las mujeres y que tenga luego una orientación heterosexual, aunque uno no lo pueda definir en esas palabras, ni se lo pare a pensar ni un instante, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre, cuando viene una noticia así, ese dolor suyo es totalmente comprensible, ¿verdad? Porque es esa ruptura de la expectativa. ¿Qué esperaba usted de su hijo? O sea, ¿qué era lo que usted soñaba? En ese sentido solo. Yo soñaba, o sea, más claro no soñaba, yo le iba llevándole a la vida como iba, ¿no? Porque yo tenía 2 hijas casadas y el que se iba a casar era el siguiente. Ya, pero sí soñaba de que sea profesional y que cuando tenga una profesión se case y sea eso, ¿no? Exactamente. Pero, como usted dice, cuando uno se está embarazada, se sueña, pero allí es algo, ¿no? Que yo cuando estaba embarazada de 6 meses de él, sí, yo me fui a hacer cortar el cabello a un sobrino mío. Me fui acompañándole a mi hermana y fui donde los estilistas y yo veía, ¿no?, cómo el joven le cortaba y todo, y le veía y decía, Dios, me topaba el estómago y decía, Señor, qué duro debe ser tener un hijo, qué duro debe ser tener un hijo homosexual, cómo será el dolor de las madres. O sea, me fregaba el embarazo, sí, mi estómago y pensaba eso. Entonces yo, y eso es, o sea, ahora que usted dice cuando uno está embarazado y se dice así, pero eso era, yo decía, oh Señor, qué duro será tener un hijo así. Jamás se hubiera imaginado. Jamás ni por la mente se me hubiese pasado. Por supuesto. Ahora, Mercedes mencionó algo que me parece bien importante. Dice, ya el dolor era tan grande y luego vinieron las religiones a decirme que había que orar y rogar para que eso cambiara, para que esta realidad de la orientación sexual de su hijo fuera diferente a punta de ruegos. Tengo que irme a la pausa, me dice Santi en este momento. Vuelvo enseguida porque quiero preguntarle cómo logró, qué fue lo que hizo que cambiara su forma de pensar y sobre todo cuestionar aquello, porque esto de rogar para que alguien cambie es un poco complicado. Volvemos enseguida. 3 de la tarde con 39 minutos, estamos aquí de regreso. Nuestros invitados de hoy,
Mercedes, Diego y Efraín Soria, que nos acompañan desde la Fundación Equidad, y tenemos este testimonio. Mercedes, quería preguntar, ¿qué es esto? ¿Cómo logró, uno mejor dicho, no, este es el planteamiento? ¿Cuáles fueron esos mensajes que le daban a usted en las iglesias, me decía, en las religiones, que había que rogar para que su hijo Diego cambiara? ¿Cambiara de qué manera? Me decían que tenía que orar, pedir a Dios, porque mi hijo estaba mal, que estaba equivocado, que para Dios estaba mal. Me decían que tengo que pedir con el corazón, con la cabeza, para que mi hijo que se enamore de una mujer, para que mi hijo tenga una esposa, que no se enamore de un hombre. Entonces, yo me metí en eso, que si mientras más oraba, mi hijo iba a cambiar. Pero tanto oré y comencé a oír en las religiones que les hablaban, que eso está malo, que en esa época que sí que el presidente ya está aprobando y que tanta cosa que iba en contra de ellos. Y eso mismo es lo que a mí me hizo reaccionar y decía, si tanto me hablan de Dios, que Dios es bueno, que es amor y que todo, pero Dios me dio a mi hijo un hijo homosexual. Entendí que Dios hizo a otros hombres que también les gustaba, entonces son hijos de Dios. Y yo llegué a entender que mi hijo era mi hijo carnal, pero también era espiritual, y me dio a mí un hijo homosexual y me dio un hijo que le gustaban los varones. Entonces, era duro. ¿Para qué? Después de tanta orar, de tanta religión, y que se me meta eso a la cabeza también fue duro, una lucha interna, ¿no? Claro. Pero poco a poco fui entendiendo. Y tú, mientras tanto, observabas que tu madre pasaba por todo esto. ¿Qué pensabas? ¿Cómo te sentías, Diego? Yo, bueno, en ese tiempo solo veía, me portaba más rebelde. O sea, mi forma en ese tiempo era de que si ellos hacen esas cosas, pues yo hago peores. Y hubo momentos de que ya me cansé de que comiencen a ver eso, o sea, a transexuales, a gays, o viendo y se molesten. Y yo llegué al límite de coger y comprarme una cartera y decir, este es mío. Hasta esos límites llegué, me sentía con iras, me sentía a veces triste porque mi familia no me apoyaba, pero, o sea, siempre me decía algún rato, van a entender algún rato. Y si es que no lo entienden, pues... Qué complicado me parece, ¿no? O sea, debe ser bien difícil sentir que no te aceptan. Sí. Que hay una parte de ti que no está siendo aceptada. En realidad, por las sí. Personas que son más significativas, quiero decir, en la vida de uno. Eso sí es verdad. Cuando uno... A veces... todo te pueden aceptar. Desde la carrera, desde lo que tú estás viendo y todo, pero... Cuando no te aceptan que tú eres gay, eso es feo. Para ti, ¿cómo fue esa parte, Efraín? Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque tú escuchas de la gente que es significativa, de tu familia, de tu mamá, escuchas criterios como es malo, es pecador, el mundo se va a acabar, es contra natura, hay un montón de prejuicios que hay, pues uno le llega hasta el fondo, merma la autoestima de uno se siente súper mal, y entonces muchos chicos, muchas chicas LGBT lo que hacen es acudir a sacerdotes o a psicólogos buscando también ellos resolver ese problema porque quieren ser aceptados. El proceso de aceptación, de autoaceptación de nuestra sexualidad es un proceso que puede ser muy largo en muchas personas. Hoy, afortunadamente, y es la buena noticia, ¿no? Con todo el tema de las redes sociales, los medios de comunicación, la información que ya no es tan censurada como antes y se discute, eso permite a los jóvenes, especialmente, a que tengan información de primera mano y puedan aceptar y puedan cuestionar esos criterios que tienen los adultos muchas veces. Entonces ayuda bastante. Diego, ¿alguna vez tú llegaste a sentirte raro, como que había algo que no era correcto en ti, como si tuvieras un error de fábrica? No. ¿Nunca te viste así? Nunca me vi así. En realidad, decía, me gustan los hombres. Hasta a veces brincaba porque me gustaban los hombres. Pero nunca me sentí mal para estar diciendo, ay, es que esto está mal, es que esto es pecado. A pesar de que estuve en una iglesia cristiana y todo eso, no me pareció mal.
cuando me pareció mal fue cuando me comenzaron a llevar a unos lugares X, que en realidad decían de todo un poco, hasta decirme de que me ponga una liga y decir de que si yo pienso en un hombre, que yo me estire la liga y me pegue en la muñeca. O había un momento en que me decían, hablaban conmigo, ¿no? Y me decían, ¿sientes ese dolor en tu cuello? Eso es Dios que te está diciendo que tienes que cambiar. Uh-huh. Y en realidad, o sea, ayer así, están diciendo pavadas. Pero qué fuerte, ¿no? Porque eso quiere decir como meter un miedo que no existe. Para que la persona se sienta culpable en realidad. Claro. Ok. Ahora bien, quiero saber esto. Mercedes dijo, yo llego entonces invitada por Efraín, esta invitación pública que tú hacías, Efraín, a este grupo de apoyo familiar que ofrece la Fundación Equidad. ¿Cómo surgió la iniciativa? Bueno, hace aproximadamente un poco más de 2 años, todos los compañeros de Equidad que somos de la comunidad LGBTI, pues tenemos reuniones semanales de equipo para tratar diferentes temas. Y entonces una compañera dijo, Efraín, es necesario, porque justamente ya nuestra compañera, que ya no está con nosotros, pero sigue colaborando de alguna manera, María José planteó el tema, porque ella ya había tratado a algunas madres que habían ido a la consulta. Psicóloga. Entonces había tratado ya algunas madres y planteamos el tema de hacer un grupo de autoapoyo para las madres. Y dijimos, bueno, perfecto. Hagámoslo, busquemos información, tenemos el espacio y comenzamos. Comenzamos un grupo pequeño, a veces tenemos muchas madres, a veces muy poquitas, depende de las actividades también que tienen las mamás. Entonces nos reuníamos una vez al mes, ahora lo estamos evaluando porque creo que hay que evaluar, ver cómo se dinamiza esa situación. Pero eso fue el inicio, entonces muchas madres han venido, han escuchado, se han ido, siguen colaborando a la distancia y otras madres son nuevas y vienen a aprender. Entonces es un espacio de reencuentro donde la mamá fundamentalmente conoce nuevamente a su hijo, a su hija. Lo hemos abierto a los padres, pero los padres son más difíciles de llegar. Han ido muy pocos. Eso iba a preguntar yo, ¿qué hay de papá? ¿Qué hay de su esposo? ¿Qué dice su esposo, Mercedes? Bueno, mi esposo nunca dejó de apoyarle a mi hijo. Nunca dejó de apoyarle. Él oye, no le rechaza tampoco. Él oye, sabe que vamos a las reuniones. Él me ha visto que estoy apoyando en algún lugar, salgo por la televisión, ahí pero nunca, no me dice nada. Cuando le digo tengo que ir a tal lado, ¿puedes llevarme? Sí. ¿A tal lado es a la fundación? O sea, tengo que irme a la fundación o tengo que irme a alguna parte donde hay que apoyar, me lleva, pero tampoco comenta nada. Pero si a su hijo por su sexualidad le ofenden, el primero que protesta es él. Uh-huh. Entonces dicen, no, ¿por qué a mi hijo no tiene nadie? ¿Por qué humillarle? ¿Por qué ofenderle? Nada, o sea, sí. Pero tampoco él está apoyándonos así como nosotros uh-huh. estamos, pero como padre le apoya. Pero lo respeta. Le respeta, como Ajá. padre le apoya. ¿Para qué le sirvió a usted acudir al grupo, Mercedes? Para sanarme yo misma, el dolor que a mí, que el impacto que fue enterarme lo de mi hijo y encima lo que las religiones me pusieron, ese dolor que me decían, que yo sentía que yo estaba mal teniéndole a mi hijo, a un hijo homosexual en mi casa. Para sanarme todo eso, entender de que no, mi hijo es igual que todos, igual que todas las personas. Entonces ahora yo lo entiendo, he sanado mi corazón, he sanado a mi familia, porque cuando yo ya llegué y dije, el día que yo llegué y dije, desde este día le apoyo a mi hijo es homosexual, a mi hijo le gustan los varones, pues mi hijo va a ser feliz con un varón, y desde este día yo le apoyo. Fue toda la familia incorporándose y todo, ha servido para eso. Y uh-huh. Es decir, estoy pensando ahora cuando le escucho, que el dolor, el sufrimiento en este sentido suele provenir generalmente de la falta de aceptación de la realidad, ¿cierto? Sí, sí. Eso lo que usted dice me lleva a pensarlo, porque usted dice, el momento en que acepté, ya, ahí empezó un cambio. Es como que el dolor empezó a ceder el momento en que ya usted dijo, sí, esta es la realidad y vamos con ello y vamos a estar bien.
Sí, el aceptar que mi hijo es así y aceptar la realidad, que hay seres así, que es desde que el mundo existe y que hasta que el mundo existirá, habrán homosexuales. Entonces, el aceptar eso, aceptarles a todas las personas, cómo son, cómo somos y todos aceptarnos, entonces esa realidad es la que he aceptado. Y eso le quitó el dolor. Eso me quitó el dolor y ahora yo le veo a mi hijo como... es mi hijo, como todos mis hijos. Ajá. Le veo con su pareja como cuando yo les veía a mis hijas con sus esposos que son ahora. Ajá. Entonces, ya es normal, en la casa es normal. Eso me ha ayudado. Para ti, ¿tú fuiste al grupo, fuiste a la fundación, buscaste algún apoyo terapéutico? ¿Te hizo falta? En lo que se refiere a mi orientación. Sí. No, yo cuando... Fue por curiosidad, irme a ver la Fundación Equidad, ver cómo es, conocer el lugar, y en realidad es interesante saber de que cuando yo al comienzo uno pensaba que eran pocos, ¿no? Pero ya cuando uno llega es, wow, sí hay bastante gente. Después, cuando yo estuve con mi mamá, o sea, en realidad ahí es un apoyo grande para toda mi familia, para mi hermana, que ahora en realidad es también mis mejores hermanas, que he estado ahí apoyando. ¿Qué ha significado para ti este giro del pensamiento de tu madre? ¿Qué significado? Que en realidad no es lo que yo pensaba, que me odiaban o que no me querían. Cada vez que les veo a ellos en la marcha del orgullo o algo por el estilo, o luchando cualquier cosa, me da alegría, me da mucha alegría verlos a ellos. Y que ahora ya no es como antes, ya no es la pelea por cualquier cosa. ¿Cuáles son aquellas frases que una madre o un padre jamás debería decir a su hijo que dice soy homosexual? La que no se debería decir es, tienes que cambiar. No estás bien. Esa es una enfermedad. O sea, no se debe decir, porque ellos no están enfermos. Es una enfermedad. Tienes que casarte. Dios te va a castigar. Dios no nos castiga. Ajá. Eso no se debe decir. O sea, esas son las frases que no se debe decir. Ajá. Eso es algo que jamás se debería decir, ¿no es cierto? Porque en esas frases lo que hay es una negación de la realidad, un rechazo a la existencia, al fin y al cabo, de la persona y de este ser humano, porque en definitiva se trata de eso. Y algo que me llama la atención es como que, al fin y al cabo, en esta comunidad que se integra, ¿no es cierto, Efraín? Es como que hubiera un algo por qué luchar, que tiene que ver con los derechos precisamente de las personas, de la comunidad LGBTI. Claro, hay muchísimas cosas que hacer todavía y justamente el tema de la lucha de los derechos es también luchar por esas familias que la sociedad, que el prejuicio ha descompuesto, ¿no? Miren, en el caso que acabamos de escuchar, había una familia totalmente con una dinámica agresiva, que me importista, con unos criterios religiosos súper fuertes que no permitían que los miembros estén bien y la familia lo que busca es que los miembros, independientemente de cómo sean, estén bien y han logrado superar eso y eso es lo que está buscando la organización y lo que buscamos los LGBTs. Y ahora sí le diría yo a Mercedes, yo creo que los papás también tienen que decirles y les pueden decir que los hijos lo hagan o no lo hagan es otra cosa, ¿no? También te puedes casar y esperamos que pronto en el Ecuador se puedan casar. El matrimonio igualitario para que también Mercedes o otras madres le puedan decir, a ver, hijo, pero quiero que te cases. Una pregunta, Diego, quiero saber contigo esto. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a un joven, a una joven que de pronto está en esta situación, está en diálogo interno o en batalla interna, o está sintiendo que su orientación es homosexual? ¿Qué le dirías? ¿Qué es lo que recomendarías, la forma en la que tendría que proceder y manejar esta situación en su vida? ¿Qué les diría? Les diría de que
no es un error, de que no se dejen llevar por ningún comentario, de que la forma de pensar de ellos no está mal, que tienen que sonreírle a la vida. Y bueno, las frases que siempre me llevaba yo, solo déjate llevar, es estar ahí, saber lo que eres y no estar viendo todo lo que dice el mundo. Es como tratar de escucharte a ti mismo, entonces, y ser leal a uno. Mercedes, ¿y usted a una mamá qué le diría? A una madre que de repente nota, Efraín me decía, mi mamá siempre lo supo, y ella, cuando tú le dijiste, ¿verdad?, te dijo, yo ya lo sabía. ¿Qué le recomendaría usted a una madre que de repente mira a su hijo, mira a su hija y dice, tal vez mi hijo o mi hija sean homosexual, sean gay? Yo le recomendaría que, si está sospechando, pues que le pregunte. O sea, que se vaya, le pregunte, se acerque donde él. Eso le recomendaría, y que cuando se entere, o sea, el día que se entere, solamente lo que yo no pude, a pesar que yo sí le dije, eres mi hijo y no hay más, pues eres mi hijo. Lo que le recomendaría es que le diga, eres sangre de mi sangre, eres carne de mi carne, y nada más le di un abrazo y decir, tienes todo mi apoyo, tú eres así y tienes mi apoyo. Creo que una de las razones por las que cuesta tanto también es porque hay un mundo, hay una sociedad que es hostil, ¿cierto? Y pensar en que el hijo o la hija de uno van a enfrentarse a la dureza del juicio, de la crítica, del juicio especialmente, ¿no es cierto? Esa es la parte, creo que tiene que ser bastante difícil también. Esa es la parte difícil, realmente esa es la parte difícil, pero uniéndonos, madre e hijo y toda la familia, es más llevadero. Es más llevadero porque en realidad los familiares, las comadres, por ahí, y su hijito, ¿cuándo se casa? ¿Y la novia de su hijito? Entonces, uno se ha aprendido a ser fuerte y de frente decir, no, mi hijo no se va a casarse, mi hijo no se va a casar, porque no hay todavía la aprobación del matrimonio homosexual. Pues si ya le aprueban, pues lo hará. Entonces ahí es cuando uno se aprende a afrontar, y la familia o los comentarios y todo van calmándose. Cuando uno se enfrenta, claro, y cuando uno se calla y se esconde, es peor. Eso pasa en todas las situaciones, ¿no es cierto? Porque entonces, si es que uno se calla, ¿qué es lo que está diciendo? Es como si estuviera asumiendo una vergüenza. Y ahí es en donde precisamente las otras personas adquieren el poder como de juzgar. ¿Cómo ves tú esa parte, Diego? Sobre el valor que uno toma, una madre o algo por el estilo. ¿Qué podría decirte? Que está muy bien. Suponiendo el ejemplo de mi mamá que hizo eso. Ahora mis familiares por parte de mi papá se podrían decir de que ya no pueden decirme nada. O ella si escucha algo de mí, boom, reacciona y les cae. ¿Y tú cómo has afrontado? ¿Ha habido alguien, tú te has sentido discriminado? Hubo un tiempo en que, bueno, por parte de mi papá yo casi no me llevo con nadie, ¿no? Pero hubo un tiempo en que me afectó. La familia paterna, quieres decir. Ajá. Hubo un tiempo en que, bueno, la esposa de mi padrino, mis padrinos comenzaron a decirme de que, ¿por qué vienes con tu amigo? O algo por el estilo. Pero lo único que dije es, o sea, personas ignorantes, prefiero no pararles asunto, ellos saben cómo soy, mi padrino sabe cómo soy, pero decidí no hacerles nada. ¿Qué es lo que más usted valora de su hijo, Mercedes? La valentía, o sea, la valentía y el haberse aceptado y ser valiente, porque él luchó bastante para la familia, o sea, para el hogar del mismo, él luchó para que le aceptemos y fue valiente, defendió su profesión, defendió su sexualidad y eso, o sea, me gusta lo que les es fuerte, o sea, defiende lo de él. ¿Por qué es tan importante que sea la madre la que acepte en primer lugar? Bueno, la madre históricamente, culturalmente es como la que protege, cuida, vela por el hijo, ¿no? Eso nos han enseñado y los hombres pues se han librado de ese trabajo, ¿no? Pero la mamá nunca falla. Nosotros trabajamos también, como tú sabes, del tema de VIH y sabemos que las únicas que siempre están ahí,
sin juzgar a los hijos, son las madres. Y ojalá los padres de algún momento también se cambie esta sociedad y entiendan, ¿no? Que ser afectuoso, que ser solidario, que entender que amar no significa dejar de ser hombre. Y para ti, Diego, ¿qué es lo que tú más valoras de tu mamá? La valentía, lo que es, se ha vuelto fuerte. Después de que ella lo aceptó, todos fueron así de uno por uno. Y la valentía en realidad es lo mejor que puede haber existido para mi mamá. Es como le sabemos decir con mi pareja, es una guerrera. Y si estuviera con espada y escudo, ella lo haría. O sea que de ella aprendiste entonces tú la valentía. Fíjense, ustedes han sido una familia de valientes. Yo creo que sí. Para poder asumirse así, sea como sea, en cualquier situación, en la cuestión más difícil, creo que no hay reto ni desafío más importante que el aceptarse a uno mismo. Aceptarse, amarse, respetarse, es todo un desafío y es algo que uno que merece la pena la lucha. Y creo que ahí es en donde se pone a prueba precisamente la voluntad y la fortaleza. Y si es que después de hacer ese ejercicio que es individual, interno, personal, todavía uno sale a la lucha contra el mundo, a luchar en una sociedad que es adversa, vaya, esa es una valentía que merece ser respetada. Les agradezco muchísimo por venir. Gracias, Diego, por tu testimonio, por acompañarnos. Muchas gracias. Y a usted, Mercedes, mi respeto y muchísimas gracias también. Muchas gracias por haberme invitado a este programa y espero que las madres, los familiares hayan escuchado y que cuando se enteren, pues sí es duro, pero por el amor a nuestros hijos debemos aceptarles y porque no son como les llaman enfermos y tanta cosa que les ponen. Son seres humanos como todos, son nuestros hijos. Muchísimas gracias. Y a ti, Efraín, mil gracias también por ayudarnos a tener este programa y tener estos entrevistados. A ti gracias por la solidaridad y a los amigos y amigas más bien a buscar información. Lo que los sacó de la ignorancia es justamente la información y es lo único que hacemos. Así es, la Fundación Equidad está abierta, las puertas las tiene para todas las personas, las familias que pudieran estar en una situación como estas y recibirán, el apoyo que Diego y Mercedes y su familia han recibido. Que tengan una muy buena tarde, mañana 15:05, los espero nuevamente acá en Adán Cineva. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana. 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 Soy Giselle Echeverría.